Buenos días, maestro y compañeros que hoy nos escuchan. Mi equipo está conformado por Andrea Alcalá y una servidora, Marifer Corso. Vengo a hablarles de nuestro tema de proyecto, que es la determinación del grado de estrés académico en las conductas de los jóvenes de la comunidad de Tizimín, Yucatán, tomando en cuenta que esto es un tema muy relativo, muy común en nuestra sociedad para los jóvenes que deciden seguir estudiando o deciden superarse o tener una carrera. El estrés se encuentra presente y esto se ve afectado en las conductas de los jóvenes. ¿Cómo se ve afectado? Principalmente en las preparatorias y en las universidades, porque es donde se exige un nivel de estudio, donde se exige un mayor rendimiento académico y esfuerzo de los estudiantes, y de esta manera tienen que adquirir una responsabilidad. Ahora vamos en la parte de la introducción, que en este proyecto hablamos específicamente de un tema relativo y frecuentemente que todos los jóvenes que deciden superarse o continuar sus estudios pasan por un nivel de estrés académico dentro de la escuela, ya que dentro del estudio se requieren ciertos desempeños, como en la entrega de tareas, en la entrega de proyectos o, por ejemplo, desempeño en los exámenes. Y teniendo en cuenta que en algunas escuelas requieren de plataforma, hay algunas escuelas que, por ejemplo, tareas o documentos se tienen que enviar a un determinado horario, y de esta forma ellos tienen la presión y la persuasión de que tienen que enviar esa tarea o proyecto en ese horario asignado, sin ninguna atrasación o lo que sea, y ellos tienen que hacerlo y realizarlo de manera bien, porque la plataforma es la que lo va a calificar, en nuestro caso la preparatoria. Y, por ejemplo, ¿cómo se ven afectados? Se ven afectados emocionalmente porque vamos a la escuela temprano y en la tarde tenemos que llegar, comer, y si tenemos tareas, tenemos pendientes que hacer de la casa y aparte tenemos que estudiar para un examen, no tenemos tiempo para nosotros mismos. Y es decir, por ejemplo, nos afecta porque queremos hacer una cosa para desestresarnos, queremos salir a caminar o lo que sea, y tenemos que quedarnos en casa, tenemos que realizar nuestras tareas que estén bien ejemplificadas y que estén realizadas de manera correcta. Por ejemplo, nos pueden llegar a afectar, por ejemplo, porque hay trabajos que son sumamente arduos, es decir, trabajos excesivos que si no lo terminas a tiempo o que si está mal tienes que volver a realizarlos, para que tú tengas en cuenta que, por ejemplo, es una responsabilidad que todo mundo tiene que adquirirla y tienes que realizarlo de manera bien. Entonces, de tal forma que hay que aprender a organizarnos. Nosotros como alumnos o estudiantes tenemos que organizarnos de acuerdo a nuestros horarios, tenemos que responsabilizarnos para evitar todo este tipo de problemas. Por ejemplo, ¿cuáles son estos problemas de salud o psicológicos, como la depresión, la ansiedad, y para tratar emociones físicas o mentales, que son problemas reguladores que a la larga, si no lo tratamos a tiempo, nos pueden afectar futuramente a nosotros? ¿Y cómo prevenirlo? Pues lo podemos prevenir de tal forma que sepamos organizarnos. Vamos a la delimitación del problema. Es la pregunta siguiente: ¿de qué manera el estrés afecta tu autoestima y tus emociones? Bueno, se pueden afectar en distintos ámbitos, como en el autoestima y en las emociones. Por ejemplo, tenemos en cuenta de que estos generadores van tomados de la mano, que te pueden afectar tanto tu autoestima y tus emociones. Por ejemplo, te pueden traer problemas en la salud como psicológicos, ya que es un factor que no delimita tiempo ni esfuerzo, y a la larga puede ser aún peor, o por lo contrario puede traerte conflictos inadecuados más adelante. Y esto, si se mal emplea en tu vida cotidiana, esto puede traerte a ti un problema grave. Y un ejemplo de esto sería los jóvenes estudiantes, ya que, por ejemplo, los jóvenes estudiantes van a la escuela, tienen tareas, tienen proyectos, y de esta manera suelen dejarlo para lo último o para después. Tienen que saber organizarse para que ellos puedan, de acuerdo a eso, en un tiempo o periodo, puedan realizarlo y evitar este tipo de problemas más adelante.
Sabemos que esto puede traer consecuencias para nuestra autoestima, ya que está relacionada con la autoimagen. Es decir, que tuviste un día tareado con tus tareas, te desvelaste estudiando y llegas a la escuela, ¿cómo llegas? ¿Cómo se ve la imagen de la persona, del estudiante? Tiene ojeras, pues fácilmente se ve que está cansado, pues simplemente no va a rendir, no va a tener un buen rendimiento en el examen. Bueno, pues ahorita siguiendo con lo mismo, la autoaceptación es que, por ejemplo, tomando en cuenta que en la escuela hay muchas disposiciones de que los alumnos se separan o lo que sea. La aceptación de tú mismo es que tú consideres que, por ejemplo, si tu rendimiento es ese, lo que tú puedas lograr mediante a tu esfuerzo, es a lo único que tienes que aferrarte, a tu propio rendimiento, no ser el mejor o ser el peor, sino que a lo que tú puedas alcanzar, ser tú mismo y tu propio esfuerzo ante esto. Vamos con la justificación, que en la justificación les hablaremos pues simplemente de lo mismo, de que en este tema se hablará específicamente de cómo afecta el estrés en la salud de los jóvenes, pero vamos a hablar de que cuál es el principal regulador de este. El principal regulador es que los mismos jóvenes son los que se lo afectan. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que no realizan sus actividades a determinadas fechas o no hacen sus actividades en el horario acordado. Y de esta forma ellos se complican más las cosas porque no tienen en cuenta que tienen más tareas o que más adelante les marcarán más tareas y ellos mismos se pueden complicar. Entonces ellos solitos se estresan. Tienen que aprender a organizarse, como ya les había comentado, y tienen que tener para sacar sus propias conclusiones, tener tiempo para ellos mismos y realizar y rendir en buenos trabajos. Pues ahora la mayoría de los estudiantes no lo hace y antes de entregar tareas se reúnen en trabajos, por ejemplo, incluso en tareas en equipo, se reúnen a hacer sus trabajos un día antes y en ellos mismos los afectan, se afectan ellos mismos. Entonces, ya que la autoestima puede aumentar y disminuir a partir de situaciones emocionales, sí, esto te puede afectar emocionalmente en tu familia, con la sociedad, en tus labores. Incluso para nuestra crítica existe la positiva y la negativa, que al estar crean incapaces de terminar el trabajo solicitado, llenan su mente de situaciones negativas, hasta llegando al punto de pensar en algo que los dañe, ya sea física o mentalmente. En este caso existen las personas con baja autoestima, que se pueden sentir inseguras, insatisfechas y sensibles a las críticas, ya que son reacciones emocionales que uno tiene porque son lo que la depresión causa. Claro que si no solo tienes problemas en tu casa, sino que en la escuela son mayoritarios en la escuela. Y entonces esto puede crear una experiencia afectiva, desagradable o negativa, como el que, por ejemplo, nadie te ayude en el trabajo, o que solo tú tengas la carga por ti mismo, o que solo tú elabores el trabajo, pero no. Tienes que aprender a pedir ayuda a los demás que te ayuden, o que si no te sabes un tema o lo que sea, pedir ayuda para la explicación, para que tú puedas rendir, tanto como ellos tienen la capacidad de rendir, tú también tengas la capacidad de tu rendimiento, y de esta manera no te afectes a ti mismo porque no sabes un tema, o si no, más fácil, pedir ayuda incluso al profesor para que tú puedas ayudarte contigo mismo. Pero en este caso vamos a considerarlo más fácil, que puedas tomarle ayuda a un alumno. Ahora vamos con los objetivos, que en los objetivos el general es determinar el estado de estrés que tienen los jóvenes de Tizimín, Yucatán, en relación con lo que afecta a su autoestima a consecuencia de las emociones negativas. Ese es el objetivo general. El específico es analizar el tipo de estrés por medio de una actividad electrodérmica. En este ya lo realizamos y esta fue una encuesta que se elaboró por ejemplo, a los alumnos que están pasando por estrés de tareas y proyectos, y de esta manera determinamos que son más afectados. Bueno, vamos a pasar a la parte 2, que es el marco teórico. En esta investigación se hablará del estrés que presentan los jóvenes en Tizimín, Yucatán, y en el ámbito académico. Nosotros trabajamos con el área de secundaria, preparatoria y universidad, y cómo afecta en su autoestima y emociones. Siempre al enfrentarnos a algo nuevo o algo que nos consterna, siempre nos vamos a ir a dos caminos, que es el lado positivo y el negativo. En el lado positivo, tenemos que cuando estamos en una etapa de crisis en la cual nos da preocupación, nos da miedo, nos da ansiedad de saber cómo va a ser, pero luego le vamos agarrando el camino y ya se nos hace más fácil ir por él. El otro es el negativo, que es en el que no deberíamos ir, es cuando
pasamos esa etapa de crisis, de ansiedad, de nerviosismo, y ahí nos quedamos estancados, no seguimos avanzando con las cosas. Esto normalmente deja secuelas, ya que nos sentimos insuficientes, inservibles, que no podemos hacer las cosas bien, y nos comparamos a cada rato con lo que hagan los demás. Normalmente cuando estamos en una situación de mucho estrés, nuestras defensas bajan, por lo cual en la cuestión de salud aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión muscular y quedamos muy vulnerables a todo tipo de enfermedad. Barbara Fredrickson en 1998 en el 2001 abrió una línea de investigación certificada, centrada específicamente en las emociones positivas y en su valor adaptativo. Como sabemos, las emociones tienen mucho que ver en cómo la persona reacciona ante diferentes estímulos. Ella plantea la teoría abierta, que dice que las emociones positivas ayudan a adaptarnos mucho mejor a cualquier situación, ya sea negativa o positiva, pero en este caso nos centraremos en las negativas. Cuando nosotros tenemos emociones como alegría, entusiasmo, satisfacción, orgullo y complacencia, sentimos un motor, algo que nos impulsa a superar ese miedo, esa nueva cosa que tenemos, nos ayuda a superarla y que sí podemos hacerlo. A veces llega a pasar cuando caemos en la frustración, no llegamos a la teoría abierta, sino que simplemente decimos no puedo y nos trabamos en no puedo, no puedo, y ahí muchas veces caemos en la frustración y desafortunadamente al ser estudiante nos enfrentamos a todo tipo de situaciones, muchas de estrés, de negatividad, y muchas veces tenemos a querer fracasar, pero esto es solamente una reacción. Así como el cuerpo reacciona, que es cuando produce adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el metabolismo. Las pupilas se dilatan y ya se da sudoración, dado a que el cuerpo lo representa como una situación de peligro. A veces caemos en el estrés extremo y ansiedad, que es cuando ya no aprendemos a controlar nuestras emociones porque nos han sobrepasado. Muchas veces, porque estamos en la preparatoria y universidad, nos preocupamos de nuestra vida a futuro, de qué vamos a hacer, y nos preocupamos tanto en el que si no cumplimos una cosa, creemos que ya no podemos hacer nada. Se hizo un estudio a 187 alumnos de la Universidad y Preparatoria de Yucatán, del cual 187 fueron identificados con la presencia de un estrés académico. Esto muchas veces tiene como consecuencia una falta de sueño. A esto se deben de tomar estrategias como plantear bien lo que tienes que hacer, plantear horarios, tener claras tus responsabilidades. También se hizo un cuestionario a un museo estratificado donde se toma en cuenta el primer aspecto académico y el aspecto del entorno social y familiar. Los resultados fueron que hay una preocupación de la pérdida y deterioro de los valores de la sociedad, obteniéndose un mayor porcentaje de preocupación por parte de las mujeres. Aquí podemos ver claramente que las mujeres se preocupan más por su futuro y por cosas que pueden ser relevantes, pero no tienen que preocuparse tanto por eso. En realidad es cuestión de todo. Luego pasamos a la metodología, que aquí es donde nuestro proyecto llamado Determinación del grado de estrés académico en las conductas de los jóvenes de la comunidad de Yucatán, planteamos hacer 3 actividades, que es un test para evaluar las emociones de acuerdo al test. En este caso utilizamos lo que era la cuarentena, dado la situación actual, para evaluar también cuánto afecta el estrés a estos. También otras 2 que no logramos hacer por la misma situación, que era que en un cubo de plástico iban a poner figuras en situación de estrés y normal. También un test de pruebas de imagen, pero también no se pudo realizar. En la única actividad que pudimos hacer, tuvimos que en la primera pregunta, que era el 100%, respondió que había pasado mucho estrés últimamente. Era algo que todos estaban de acuerdo. En la 2, la mayoría dijo que se están estresando mucho debido al nuevo modelo de educación. Una parte dijo que no hacía nada, otra parte que lo estaban llevando bien, la mayoría que no. En la 3, el 63% respondió que las clases en línea no son prácticas, les gustaban más las presenciales porque podían hacer más dudas. En la 4, el 64% respondió que todo esto de tantas tareas, actividades, exámenes, se deja con mal humor. Y por último, el 66% dijo que ahora no tienen tiempo libre para hacer sus cosas ni distraer. Es todo.